Hay una, hay una posición que he tomado hace mucho rato y es que yo en redes no discuto básicamente con nadie y menos de historia, porque es agotador que la gente te dé clases sin tener la formación de lo que uno maneja. Pero este señor hablaba y decía que era el colmo, que cómo iba a ser posible, que dentro de unos años los países europeos iban a cambiar completamente sus condiciones fenotípicas, es decir, y culturales. Francia, Alemania, Italia, quizás Italia menos, España, pues estaban llenando, este señor hablaba de España llenándose de musulmanes, ¿no? Y casi que diciendo que era el colmo que los reyes actuales no fueran capaces de hacer lo que hicieron lo que hizo Felipe III de expulsar a todos los musulmanes de España. A mí me llamó mucho la atención porque yo digo, bueno, y al fin de cuentas ustedes, los españoles, los alemanes, bueno, los alemanes quizás no, pero los españoles, buena parte, una parte de los alemanes, una parte no son, los franceses no son producto de una migración, las migraciones bárbaras, o sea, que llegaron sobre un horizonte civilizatorio y acabaron con él. Eso es parte de la dinámica histórica. Es preocupante, sobre todo por el cambio de valores y demás, pero también porque genera la determinación de muchas personas, sobre todo los más jóvenes, a este tipo de movimientos. O sea, la tolerancia es un valor que se constituye o se construye a raíz de un esfuerzo intelectual y emocional enorme. La intolerancia prende como yesca, o sea, prende en cuestión de segundos. Todos por naturaleza estamos más condicionados a ser intolerantes que a ser tolerantes. Y eso es parte de los mecanismos evolutivos que nos acompañan en cuanto que seres humanos, ¿sí? Porque parte de la competencia natural está en la autoafirmación de cada individuo en sus propios puntos y en no cederle espacio a los otros que son diferentes. Entonces ahí va una parte del problema. Bueno, mm, vamos a empezar nuestra clase. Nuestra clase de hoy es muy interesante, diría yo, una de las más interesantes de todas las que yo trabajo. Porque a veces cuando trabajo clases de historia que son muy bonitas o son muy llamativas o son muy emocionantes, cuando yo hablo de Julio César, de Alejandro Magno, de todo eso a mí me encanta. Pero cuando hablo de estos sujetos, que son justamente los sujetos quizás que menos me simpatizan históricamente, me encuentro con una relación directa con lo que estamos viviendo hoy en día, porque es interesante para nosotros, en contextos quizás distintos, poder enfrentar qué hace posible que un régimen como el de los nazis se vuelva totalitario en un país como Alemania. Estamos hablando de un personaje que construye su carisma, que se construye una identidad, que usa todo un movimiento de parafernaria, que tiene unos auxiliares muy competentes en su proyecto, pero un personaje mediocre. Adolf Hitler no es un gran pensador, Adolf Hitler no tiene un gran proyecto político, el proyecto político de los nazis es, a decir verdad, muy pobre, muy reducido. Se fundamenta en el odio, en la exclusión, en la afirmación de superioridad y en un manejo completamente inmoral de bienes, propiedades de un grupo importante de la población que es desposeído para construir un horizonte de bienestar social. Es un régimen tan inepto que
habiendo podido convertirse en el modelo político más exitoso de Europa, se autoboicotea metiendo a Alemania en una segunda guerra. Si los nazis no meten a Alemania en una segunda guerra, si se detienen después de haber llegado hasta Checoslovaquia y los Sudetes, quizás todavía probablemente andaban por ahí dando vueltas. El gran error de Hitler fue provocar la Segunda Guerra con todo lo que va a ser la invasión polaca. Entonces, uno se pregunta cómo es posible que semejante proyecto se imponga a una sociedad donde están muchos de los más importantes cerebros de Europa. La sociedad alemana no era 100% culta. Hagamos la claridad. La sociedad alemana siempre ha mantenido unas gradaciones. El pueblo alemán ha sido siempre un pueblo muy disciplinado, muy dispuesto al orden. Eso lo usaron perfectamente los nazis. O sea, fueron compatibles en ese proyecto. Si los nazis hubieran llegado con un modelo a lo francés libertario y desordenado, probablemente fracasan de entrada en Alemania. Pero ha sido un pueblo donde la, hay una minoría que se ha formado intelectualmente en las grandes universidades. Es una minoría que tiene la habilidad para un pensamiento crítico abierto y una gran mayoría de gente que se ha formado para trabajar. El modelo de educación alemán, que a mi modo de ver es el modelo ideal y sería el que yo aplicaría si yo tuviera la condición. Es un modelo que apuesta por descubrir desde muy temprano las disposiciones intelectuales y las habilidades de las personas. Todo el modelo educativo es un modelo para el trabajo. Educamos para el trabajo, o sea, sí, hablamos de que educamos para la sociedad y educamos para la vida y educamos para la cultura, pero realmente educamos para el modelo de trabajo. ¿Sí? Por lo menos educamos así hasta hace un tiempo. Yo no sé ahorita para qué se está educando, ¿sí? Porque se ha roto mucho ese principio de estructura, de que haga la fila, respete al compañero, sea responsable, llegue a tiempo, cumpla una disciplina, eso se ha. Pero los alemanes, ¿qué hacen? Ellos forman a las personas en toda la parte básica, en las habilidades y destrezas necesarias para la vida. Cuando llegan a un cierto nivel, hay un grupo de estudiantes que se van hacia formación, digámoslo así, formación como lo que puede hacer quizás, no, ni siquiera el SENA, una formación para el trabajo. Entonces les enseñan cómo, por ejemplo, si va a ser conductor de bus, cómo va a ser el mejor conductor de bus, si va a ser, sí, y ahí se va una gran cantidad de personas que van a trabajar en las panaderías, en los restaurantes, sí, en las diferentes oficios varios. Otro grupo de personas se van a lo técnico, otro grupo muy grande. Entonces, electricista, fontanero, pero los educan para ser muy competentes. Otro grupo tecnológico, más pequeño. Entonces ahí vienen todos los que van a ser, los que van a trabajar en esa parte de la tecnología. Y solo la minoría van a las universidades. Porque realmente tú en una construcción necesitas, si no es muy grande, un ingeniero, si acaso un arquitecto, pero necesitas varios maestros de obra y muchos albañiles. Entonces las cosas funcionan porque las personas están bien formadas y obviamente las personas en que van a la educación superior pues toman mucho más tiempo en llegar a ser productivas. Las personas que van a oficios varios empiezan a ser productivas muy temprano
pero educan a las personas de tal manera que esa persona que va a oficios varios, lee, va a conciertos, es decir, tiene una apertura de mundo, pero no tiene las disposiciones de pensamiento crítico. ¿Qué estoy diciendo? Que cuando los nazis subieron al poder en Alemania, la mayoría de las personas no cuestionaban, no iban más allá, veían en un estrecho margen de posibilidad, que es lo mismo que pasa en Rusia. En Rusia a Putin no le va muy bien en las ciudades, donde están los universitarios, donde está la gente que tiene una dinámica más cosmopolita, pero a Putin hasta, no sé ahorita cómo esté, en el campo, donde la gente tiene una mirada más concreta sobre la realidad, ve más en blanco y en negro, ¿sí? Tiene, digamos, una comprensión del mundo que se afirma más en la seguridad y tiene menos la capacidad de discrepar frente a lo que dicen sus gobernantes, ¿sí? Bueno, nosotros ya estamos para el otro lado, o sea, nosotros ya no les creemos nada, pero eso es otro paseo. Paréntesis, ¿vieron que Maduro va a adelantar la Navidad en Venezuela a octubre? Sí. ¿Ah? Sí, yo sí sé con qué fin, mi corazón. Navidad es una etapa de fiesta. La fiesta es un distractor social muy grande. Le va a inyectar dinero a esas fiestas. No sabemos si al adelantarla, adelanta primas, todo lo que pueda servirle para eh, distraer a la población de lo que pasó. Lo que él no está contando, y con lo que yo sí estoy contando, y espero tener yo la razón, es con que el grado de malestar que se ha dado al interior de Venezuela es tan grande que yo creo que eso ya no le va a servir. Es decir, que no, la gente en Venezuela, además porque cada vez es más evidente lo que ya se sabía y porque ya, pues al parecer, ni siquiera el régimen tan amplio de subsidios que maneja el Estado está siendo suficiente y hay un momento en que tú empiezas a pensar y a decir, bueno, sí, qué rico, me están dando esta bolsita con comida todos los días, pero empiezas a mirar si esa vidita es lo que quieres para tus hijos cuando tus hijos podrían tener una muy buena vida si tú tuvieras otras condiciones. Entonces, crucemos los dedos, esperemos por el bien de Colombia y de Venezuela, primero de Venezuela, pero también de Colombia, que esta situación sea insostenible y que haya realmente un cambio de base al interior de este territorio, porque de lo contrario lo que se nos vienen son unos niveles de migración muy altos y eso va a ser muy delicado para este país en muchos sentidos. Bueno, seguimos. Entonces, ¿qué sabemos? Sabemos que eh, Hitler y su comparsa, o sea, y cofrades, llegaron al poder en medio de un momento, como ya habíamos dicho alguna vez, que era oportuno. La historia tiene dos maneras de comprenderse. Una es los fenómenos de carácter estructural, que son de muy largo plazo. ¡Hola, Bertica! Y el otro son los fenómenos de carácter coyuntural. Voy a hacer una pausa, unos 5 minuticos y ya seguimos, ¿sí? Para el tinto, para saludar.